Mi hijo levantó la copa y dijo: «Quiero agradecer a mi verdadera madre, la que me dio todo en la vida». Y entonces se volteó hacia doña Sofía Valdés. No me miró, no pronunció mi nombre, no reconoció mis años de lucha. Solo se escucharon aplausos para ella, su suegra, mientras yo simplemente me convertí en nadie ante los ojos de todos. En ese instante, supe que algo dentro de mí se había quebrado. No gritó, no me despreció con insultos, lo hizo con algo peor. Me borró. Yo estaba ahí, parada, con el vestido que cosí a mano semanas antes para ahorrar dinero. En mis pies, los zapatos que usé en el bautizo de Mateo. Todo lo hice pensando en él. Y en su gran día, él decidió agradecer a otra mujer por todo lo que yo construí. Vi cómo Camila aplaudía orgullosa y cómo doña Sofía inclinaba la cabeza con una sonrisa altiva, como si hubiese ganado una batalla silenciosa que yo ni sabía que estaba ocurriendo. Nadie notó cómo me temblaban las manos. Nadie vio cómo apretaba el borde de la mesa para no caer. Era como si el mundo hubiese desaparecido y solo quedara esa escena, repetida una y otra vez en mi cabeza. Sentí que no respiraba, que el aire se había vuelto una cuerda alrededor de mi cuello. ¿Cómo puede un hijo renegar de su propia madre con tanto descaro? Algunas personas se acercaron a mí después, con esos solares de lástima disfrazados de educación. «Está muy bonita, doña Isabel», me decían, como si eso fuese suficiente para tapar la puñalada que acababa de recibir. Yo solo sonreía, porque si algo aprendí en esta vida fue a sufrir en silencio, a no hacer escenas, a guardar mi dolor como quien guarda una reliquia rota. Pero algo cambió esa noche. No fue solo la humillación, fue la forma, la frialdad, la indiferencia. No me dolió solo que Mateo me haya ignorado. Me dolió que lo hizo con gusto, con intención. Quería borrar mi existencia. Quería mostrarle al mundo que su nueva familia era la única que importaba. Y yo me tragué esa amargura sin derramar una lágrima. Nunca imaginé que la vida me pondría en ese lugar, después de tanto amor, de tanta entrega. Pero quizás ese golpe fue necesario para despertar lo que había dormido en mí durante años. Porque en ese instante, con todos celebrando a su verdadera madre, yo tomé una decisión que cambiaría todo. A partir de esa noche, yo también iba a dejar de ser la que siempre perdona, la que siempre espera, la que siempre ama sin ser amada. Me llamo Isabel Flores de Aguilar. Tengo 69 años, y si algo me define más que cualquier cosa, es que soy madre. Viuda desde hace 5 años. Vivo sola en la misma casa donde crié a Mateo, en el barrio de San Telmo. Cada rincón de ese lugar guarda una historia, un sacrificio, una esperanza. Miguel, mi esposo, falleció de forma repentina. Desde entonces, el silencio de la casa me acompaña como una sombra fiel. Miguel era un hombre bueno, reservado, prudente, pero siempre me apoyó. Durante 37 años de matrimonio, nunca me faltó su respeto, su mano firme, su fe en mí. Cuando murió sentí que se me había arrancado una parte del cuerpo, y me aferré a lo único que me quedaba con sentido, mi hijo Mateo. Él se convirtió en mi todo, como siempre había sido, pero con más intensidad aún. Mateo fue mi motor desde que nació, mi luz. Lo llamaba mi pequeño milagro, porque fue el único embarazo que logré llevar a término. Perdí 2 antes de él. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, juré que nada en esta vida me importaría más que su bienestar. Y así viví. Mi vida entera giró alrededor de ese niño, que luego se convirtió en un hombre brillante y en alguien que ya no reconozco. Desde que Camila apareció en su vida, algo cambió. Ella es hermosa, eso no se puede negar. Educada, siempre con una sonrisa, pero detrás de sus modales había algo que me inquietaba, una mirada calculadora, como si estuviera evaluando constantemente su entorno, como si supiera exactamente dónde encajar para brillar más. No me oponía a su relación, pero algo me decía que esa unión traería dolor. Y no me equivoqué. Con el tiempo, Mateo comenzó a distanciarse. Ya no venía a tomar café los domingos. Ya no me llamaba para contarme sus proyectos. Todo lo que antes compartía conmigo, ahora se lo contaba a Camila. Y Camila, ella era una extensión de su madre, doña Sofía Valdés, una mujer que desde el primer momento me hizo sentir pequeña.
sutilmente claro, con esa elegancia venenosa que lastima sin gritar. Doña Sofía tiene poder, dinero, influencias. Se presenta como una dama refinada, pero cada frase suya llevaba un filo escondido. Me hablaba como si yo no supiera nada, como si todo lo que hice en la vida careciera de valor. «Usted debe estar muy orgullosa de que su hijo haya mejorado tanto», me dijo una vez, como si mi existencia fuera una etapa superada. Y yo, tragando mi dignidad, solo asentía. Desde la muerte de Miguel, intenté llenar ese vacío volcando todo en Mateo. Le cocinaba sus platos favoritos, le bordé camisas cuando consiguió su primer empleo. Vendí dulces para ayudarlo con su primera cuota universitaria. Él lo sabía, sabía cada renuncia mía, pero parecía olvidarlo poco a poco. O tal vez eligió olvidarlo, porque a los ojos de Camila y doña Sofía, yo era solo una mujer sencilla con manos agrietadas y ropa de mercado. A veces me miro en el espejo y no reconozco quién soy. ¿Dónde quedó la mujer fuerte? ¿Decidida? Me convertí en una sombra, en una presencia útil pero ignorada, siempre lista para ayudar, para cuidar, para no molestar. Y lo peor es que acepté ese papel. Pensaba que si me quedaba callada, si seguía siendo buena, todo volvería a ser como antes. Qué ingenua fui. Tal vez por eso duele tanto lo del brindis, porque no fue solo una traición, fue una confirmación, una sentencia silenciosa de que ya no tengo lugar en la vida de mi hijo, que todo lo que fui, todo lo que di, ya no significa nada, que otra mujer, con más brillo y conexiones, ocupó mi sitio, y yo, la que dio la vida, por él fui olvidada. Si estás viendo esto y alguna vez sentiste que tu amor no fue suficiente para ser vista, te invito a quedarte conmigo. Suscríbete, comenta desde dónde me escuchas, porque hay historias que solo pueden ser contadas por quienes han vivido la soledad más cruel, la del olvido por parte de un hijo. Recuerdo los primeros años con Miguel, cuando apenas teníamos para pagar el alquiler de una habitación en la parte trasera de una panadería. El olor a harina se mezclaba con nuestros sueños. Trabajaba en una clínica durante el día y por las noches hacía flanes y empanadas para vender en el barrio. Miguel, aunque cansado, me ayudaba a empacar todo en bolsitas. Era nuestra rutina. Trabajo, cansancio, esperanza. Cuando quedé embarazada de Mateo, sentí miedo y alegría al mismo tiempo. Ya había perdido 2 bebés y los médicos no me daban muchas garantías. Pero yo me aferré a cada patada que él daba en mi vientre, como si fuera un milagro. Durante esos 9 meses, caminé con cuidado, trabajé con prudencia y oré como nunca. Nació fuerte, llorando con fuerza, y en ese llanto sentí que la vida me había sonreído por fin. No tuvimos lujos. Las vacaciones eran tardes en el parque con pan con jamón. Sus juguetes eran usados, regalados por vecinos o comprados con cupones. Pero Mateo siempre tuvo lo esencial: comida, abrigo y, sobre todo, amor. Yo podía pasar hambre, pero él nunca. Recuerdo noches en que solo había sopa y pan duro, y yo decía que ya había comido, solo para verlo comer tranquilo. Cuando comenzó la escuela, yo le bordaba su nombre en los uniformes prestados. Me despertaba a las 5 para dejarle el desayuno listo, antes de irme a la clínica. A veces no dormía más de 3 horas, pero verlo con su mochilita al hombro, tan serio y responsable, me daba la fuerza que necesitaba. «Todo vale la pena por ti, mi amor», le decía cada mañana, dándole un beso en la frente. Durante años trabajé en 2 turnos como enfermera. En el hospital conocí historias que me rompían el alma, pero también me recordaban que tener un hijo sano, un esposo trabajador y una cama propia ya era un regalo. En las noches, mientras muchos dormían, yo preparaba dulces y pasteles para vender al día siguiente. La cocina se volvía mi templo silencioso, donde mezclaba fe y azúcar en cada receta. Mateo creció rodeado de sacrificios que nunca le reclamé. Si había una excursión del colegio, yo vendía más pastelitos. Si necesitaba una enciclopedia, cosía dobladillos para las vecinas. Si se enfermaba, pedía días sin paga. Lo importante era que nunca se sintiera menos que los demás. Siempre le repetía que su origen no definía su destino, que podía llegar a donde quisiera si se esforzaba. Miguel también hizo su parte.
Aunque su salario era modesto, siempre buscaba la forma de completar los gastos. Recuerdo cuando vendió su bicicleta para comprarle a Mateo una chaqueta de invierno. «Prefiero sentir frío yo, antes que verlo temblar», me dijo. Éramos un equipo. Vivíamos con lo justo, pero con un amor tan sólido que pensábamos que eso bastaría para que Mateo lo recordara por siempre. Cuando llegó el momento de elegir universidad, Mateo soñaba en grande. Quería estudiar Derecho en una de las mejores. Yo no tenía idea de cómo pagaríamos eso, pero no lo dudé. Empecé a trabajar turnos dobles, acepté limpiezas los fines de semana y vendí parte de las joyas de mi madre. Cada centavo se fue a su educación. Nunca viajamos, nunca compramos muebles nuevos, pero Mateo ingresó. Recuerdo que, durante su primer día de clases, le preparé una tarjetita que escondí en su mochila. Decía: «Nunca olvides de dónde vienes y nunca dudes de cuánto te amo». No sé si la leyó. Nunca me lo dijo, pero en mi corazón sentí que le dejaba una parte de mí para que lo acompañara en su camino. Los años de universidad fueron duros. Miguel enfermó del corazón y empezó a necesitar medicamentos caros. Yo tuve que dejar de ayudar a Mateo con su manutención para cuidar de su padre. Aún así, me las arreglé para enviarle algo cada mes. Algunos días ni siquiera tenía para el colectivo. Caminaba kilómetros con tal de ahorrar. Cada sacrificio llevaba su nombre. Cada renuncia tenía su rostro. Hubo meses en que no supe de él. Estaba ocupado, decía. «Mamá, no me llames tanto, que estoy con trabajos», me decía al cortar rápido. Yo entendía, o al menos eso me repetía para no llorar. Cuando regresaba a casa en vacaciones, ya no quería dormir en su vieja cama. Prefería quedarse con amigos en departamentos modernos. «Aquí no hay wifi, mamá», me decía, y yo solo asentía. Cuando Miguel murió, Mateo no pudo llegar al entierro. «Estoy en mitad de un examen final. No puedo faltar», dijo por teléfono. Enterré a mi esposo sola, con el párroco y 2 vecinos. Esa noche me senté frente a su retrato y le pedí perdón por no haberle dado un adiós digno. Y también le prometí que, aunque ya no lo tuviera a él, seguiría cuidando de Mateo, porque eso era lo único que me quedaba. Con el paso del tiempo, Mateo se convirtió en un abogado exitoso. Comenzó a frecuentar otros círculos, otras amistades. Cuando me presentaba, ya no decía «mi mamá Isabel», sino «mi madre», que fue enfermera, como si eso me definiera. Sentía que cada vez me empujaba más lejos, pero yo insistía. Preparaba sus platos favoritos, le mandaba mensajes con frases de aliento, aunque rara vez respondía. Y luego conoció a Camila. Todo cambió. Al principio fue sutil. «Mamá, Camila es muy elegante. No está acostumbrada a ciertas cosas», decía cuando venían de visita. Yo me esforzaba más. Compraba flores, cambiaba los manteles, cocinaba sin cebolla porque a ella no le gustaba. Pero era inútil. Camila me miraba como quien observa una estatua vieja, educadamente, con distancia, como si yo fuera parte del mobiliario. Mateo comenzó a dejar de venir. Las visitas se volvieron llamadas, y luego solo mensajes esporádicos. «Estamos ocupados», decía. «Después te vemos». Y así pasaron meses. Cuando supe que se iban a casar, ni siquiera me lo dijo él. Me enteré por la vecina, que lo leyó en una red social. Mi hijo, mi Mateo. Ni una llamada para contarme su decisión. Fui yo quien lo llamó. «Mamá, claro que estás invitada, pero no vamos a hacer algo muy tradicional, así que no te ofendas si no te damos protagonismo. Queremos algo moderno». Moderno. Esa palabra me aplastó, como si mi amor fuera cosa del pasado, como si mi presencia fuese una decoración desentonada. Con lágrimas en los ojos, comencé a planear el regalo más grande que pude darles: pagar la boda. Vacié mis ahorros, rompí mi último certificado de plazo fijo, vendí la vajilla de porcelana de mi boda con Miguel. Todo por Mateo, todo por verlo feliz. Pensé que, tal vez, ese gesto lo haría recordarme, volverme a ver. Tal vez me amaría como antes. Si alguna vez sentiste que diste todo por alguien que luego te negó, suscríbete al canal, porque a veces la vida nos devuelve en silencio el eco de nuestros sacrificios, y en ese eco solo las
Madres sabemos cuánto dolió cada renuncia. La primera vez que sentí la distancia real fue durante una cena en su departamento. Camila había preparado una tabla de quesos importados y yo, queriendo agradar, llevé una bandeja de empanadas caseras. Cuando se las ofrecí a los invitados, Camila sonrió tensa y dijo: «Son rústicas, como las de antes». Todos rieron con cortesía. Yo solo asentí, tragando esa frase como quien se traga una piedra. Mateo no dijo nada. No me defendió. No miró mis manos, cansadas, ni recordó cuántas veces esas mismas empanadas le sirvieron de cena en noches frías. Fue en ese instante que entendí que ya no era una madre. Era una anécdota incómoda. Un recuerdo que él prefería esconder detrás de copas finas y palabras elegantes. En otra ocasión fui invitada a su cumpleaños. La mesa estaba llena de amigos, colegas, gente con la que yo no tenía nada en común. Cuando llegó el momento de cantar el cumpleaños, me acerqué para abrazarlo. Camila, rápida, se interpuso. «Ay, Isa, déjanos una foto sin gente detrás». ¿Sí? Esa gente era yo. Volví a mi asiento. Nadie notó mis ojos húmedos. Comenzaron a llegar menos llamadas. Las videollamadas eran breves, forzadas. Cuando preguntaba por los planes de boda, Camila respondía con frases neutras. «No hemos decidido. Ya veremos. Aún falta». Y Mateo, él parecía un eco de su propia voz. Todo lo repetía con la seguridad de quien está siendo dirigido. Supe entonces que había perdido más que a mi hijo. Había perdido su voluntad. El día que me mostraron el salón de eventos, sentí una mezcla de orgullo y dolor. Era hermoso, lujoso, perfecto. «Queremos algo que deje huella», dijo Camila. Mateo sonrió. Yo me quedé callada, porque sabía cuánto me había costado ese lugar. Porque mientras ellos elegían centros de mesa de cristal, yo estaba vendiendo mi alianza de bodas para cubrir el menú. Un día, mientras almorzábamos en su departamento, escuché a doña Sofía decir: «Hay madres que crían y otras que enseñan a volar». Fue un disparo directo. Mateo sonrió, como si no entendiera lo que implicaba. Yo, sin responder, me limité a mirar mi plato. Esa mujer no solo había entrado en mi casa, había entrado en su corazón, ocupando mi sitio. Lo peor no fue el desprecio explícito, fue la indiferencia, las pequeñas omisiones, las fotos donde yo no aparecía, las decisiones tomadas sin consultarme, las veces que Camila hablaba de la boda como si yo no existiera. «La familia de Mateo hará esto», decía, refiriéndose solo a doña Sofía. Yo, sentada a su lado, invisible. Un domingo cociné su plato favorito, guiso de lentejas. Lo llevé en un tupper con la esperanza de compartir un almuerzo en familia. Al llegar, Camila abrió la puerta y me dijo: «Ay, Isa, qué gesto más lindo, pero ya pedimos sushi». No me ofrecieron entrar. No me invitaron a quedarme. Regresé a casa con el tupper aún caliente y el corazón helado. Mateo solía besarme en la frente. Siempre lo hacía, desde niño. Pero de un tiempo acá, ese gesto se volvió mecánico, rápido, frío, como quien cumple con una costumbre sin sentimiento. Cada vez que me despedía, yo sentía que algo en mí se desgarraba un poco más, pero me decía que era parte del crecimiento, que los hijos se distancian, que es normal. Pero no, no era normal. Lo normal es que una madre sienta el amor de su hijo. Lo normal es que la gratitud no se evapore con el ascenso social. Lo que yo vivía era el olvido disfrazado de madurez, era la traición silenciosa, era el corte lento de un lazo que yo había tejido con sangre y esperanza. Recuerdo una vez, en medio de los preparativos de la boda, Camila me dijo: «Vamos a hacer algo bien sofisticado, Isa. No te preocupes por vestirte muy formal». Esa frase me atravesó. No era una sugerencia, era una orden velada. «No seas tú, no nos avergüences». Me quedé en silencio, pero dentro, una parte de mí gritaba. Comencé a evitar los encuentros. Me dolía demasiado estar cerca. Y Mateo no preguntaba, no llamaba, no notaba mi ausencia. Era como si hubiera esperado ese alejamiento. Como si, finalmente, se sintiera libre de mí. Yo, en mi soledad, le escribía cartas que nunca enviaba. Cartas donde le contaba de mis días, de mi tristeza, de lo mucho que aún lo amaba. Una tarde, vi en redes una foto de la despedida de soltero.
Mateo sonreía, rodeado de amigos. Doña Sofía estaba a su lado, con una copa en la mano. En la descripción decía, «Con mi verdadera familia». Leí y releí esa frase, hasta que dejó de ser una puñalada y se volvió ceniza. Supe, en ese momento, que algo dentro de mí se había muerto. Intenté hablar con él. Lo llamé. Le pedí 10 minutos. Me dijo que estaba ocupado, que lo dejáramos para otro día. Nunca llegó ese otro día. Pasé semanas esperando, sentada frente al teléfono como una adolescente enamorada. Pero lo que yo sentía no era amor de pareja. Era el deseo desesperado de ser vista, de ser reconocida. Recuerdo otra frase de Camila, dicha con toda la dulzura envenenada que la caracteriza. Mateo merece rodearse de gente que lo eleve. Esa gente claramente no era yo. Yo era peso, pasado, un obstáculo en su nuevo mundo. Y él, mi hijo, aceptaba ese discurso sin resistencia, como si todo lo que yo fui ya no tuviera lugar en su presente. Los días se volvieron grises. Me despertaba sin ganas. Me dolía el pecho, como si llevara una piedra adentro. Me hablaba a mí misma, en voz baja, para no sentir el silencio tan fuerte. A veces me sorprendía llorando frente a la ventana, sin recordar cuándo había comenzado. Me sentía vieja, descartada, irrelevante. Las vecinas me preguntaban por Mateo. «Hace mucho que no lo vemos», decían. Yo sonreía. «Está trabajando mucho». Mentía, porque me daba vergüenza decir la verdad. Me dolía admitir que mi hijo se había ido de mi vida sin necesidad de mudarse de ciudad. Se había ido del corazón, del alma. La noche antes del casamiento, preparé una caja con recuerdos, fotos, cartas, un par de dibujos que él me había hecho de niño. Pensaba en entregársela como regalo, como una forma de recordarle quién era yo en su vida. Pero cuando la vi ahí, cerrada, sentí que ya era tarde, que esa versión de él ya no existía, que ese niño ya no volvería. Y así llegamos al día de la boda. Yo vestida con el traje que cosí sola, con las manos temblorosas, con el alma rota, pero aún con un hilo de esperanza. Pensaba que tal vez, al verme, algo en él despertaría, que al mirarme, recordaría. ¡Qué tonta fui! Y entonces ocurrió. Mateo levantó la copa, sonrió, miró a todos y agradeció a su verdadera madre. Y ese fue el disparo final. No quedaban más ilusiones, no quedaban más excusas, solo la verdad. Una verdad brutal, dolorosa y definitiva. Yo no tenía lugar en su vida. Y fue en ese momento, en medio del aplauso ajeno y del silencio propio, que algo dentro de mí cambió para siempre. No derramé una lágrima, no hice un escándalo, no me levanté de la silla. Simplemente me quedé ahí, con las manos entrelazadas sobre mi falda, escuchando los aplausos dirigidos a otra mujer. Y en ese silencio ensordecedor dentro de mí, comprendí algo que había evitado aceptar durante años. Yo ya no existía para mi hijo. Mientras los invitados brindaban y sonreían, mientras Camila se colgaba del brazo de Mateo como una princesa en su trono, yo respiré hondo, muy hondo. Era una respiración distinta, como si por primera vez estuviera llenando mis pulmones de realidad, no de ilusiones, no de esperanzas, no de amor maternal, solo de verdad. Y esa verdad era amarga. Me quedé hasta el final del evento, no por orgullo, no por resistencia, sino porque no quería irme derrotada. Caminé entre los invitados como una sombra elegante, saludando a quienes apenas me reconocían, recibiendo sonrisas vacías y frases educadas. Pero por dentro estaba ardiendo. Al llegar a casa, encendí una vela frente a la foto de Miguel. Me senté frente a ella como si estuviera en confesión. «Teníamos razón», le dije. «La sangre no garantiza gratitud». Miguel había sido siempre más escéptico que yo. Me advirtió que las influencias de Camila y su madre eran peligrosas. Yo no quise escuchar. Y ahora, ahí estaba yo, sola, traicionada, olvidada. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, sintiendo cómo cada recuerdo se convertía en una espina. Cada abrazo de Mateo, cada risa compartida, ahora me dolía, porque entendí que no significaron lo mismo para él, o que, al menos, su amor tenía fecha de vencimiento. La mía era eterna, la suya, momentánea. Al amanecer preparé café. Me
Senté a la mesa con mi cuaderno de tapas duras, ese donde anotaba pensamientos y recetas. Pero esta vez no escribí ninguna receta, solo una frase. Nunca más permitirás que te humillen. La repetí varias veces, como un mantra, como un juramento, porque no era solo una promesa, era una transformación. Pasé los días siguientes en silencio. No respondí llamadas, no salí al mercado, no fui al parque donde solía caminar. Me recluí en mí misma, y en esa reclusión encontré algo que había perdido hace tiempo. Mi valor, no el que otros me daban, sino el que siempre estuvo en mí y que yo había dejado que se apagara. Una mañana, mientras limpiaba el armario, encontré una carpeta vieja. Era la que Miguel me había dado meses antes de morir. Me había dicho que solo la abriera cuando ya no quedara más nada. Hasta entonces, la había guardado como una reliquia. Pero esa mañana sentí que había llegado el momento. Me senté en el sofá, la carpeta sobre mis piernas. Temblaba, porque intuía que lo que había dentro cambiaría todo. Que ahí, entre papeles amarillentos y firmas olvidadas, podía haber una semilla de justicia, una herencia de amor verdadero, el de un hombre que sí me valoró hasta el final. Abrí la carpeta con lentitud. Dentro, encontré documentos que no entendía del todo. Escrituras, pólizas, contratos, todo estaba a mi nombre. Miguel había previsto cada paso. Había construido un legado oculto. No para Mateo, no para la familia política. Para mí, porque él sabía que llegaría el día en que me negarían. Lloré, pero esta vez no de tristeza. Lloré por sentirme vista. Por primera vez en años, alguien me había puesto en el centro de la historia, aunque ese alguien ya no estuviera vivo. Miguel me había dejado las herramientas, ahora me tocaba usarlas. Y esa misma tarde hice la llamada que cambiaría el curso de mi vida. Busqué el número del doctor Roberto Méndez, el abogado de confianza de Miguel. Lo tenía guardado en una libreta que ya casi no usaba. Al otro lado de la línea, una voz amable respondió. Isabel, hace años esperaba esta llamada. Y supe entonces que nada de lo que había vivido fue en vano. Que todo estaba por comenzar, silenciosamente, pero con fuerza. El doctor Roberto Méndez me recibió en su despacho con un respeto que pocas veces había sentido en los últimos años. Me ofreció café, me acompañó hasta una sala privada y, sin rodeos, colocó sobre la mesa una carpeta gruesa con mi nombre completo, en letras doradas. Miguel fue muy detallista, dijo. Esto es para usted, solo para usted. Durante horas me explicó todo lo que Miguel había hecho antes de morir. Había creado una estructura financiera en silencio, protegiendo bienes que, a simple vista, no existían. Inversiones inmobiliarias en el centro de la ciudad, acciones en empresas tecnológicas, una colección de arte que había heredado de un tío lejano y una póliza de seguro de vida que solo podía ejecutarse bajo mi firma y en caso de extrema necesidad. Él quería asegurarse de que usted tuviera un respaldo si algún día lo necesitaba, dijo el abogado. Y ese día había llegado. No solo por necesidad económica, sino por necesidad de dignidad, por justicia, por equilibrio. Miguel había dejado un mapa, y ahora era mi turno de caminar ese camino con paso firme. Uno de los documentos me llamó la atención. Un testamento. No el que yo conocía. Era un testamento actualizado, fechado 3 semanas antes de su fallecimiento. En él, Miguel dejaba constancia de que Mateo solo recibiría algo si demostraba respeto y cuidado hacia mí. En caso contrario, todo me pertenecía a mí exclusivamente, con libertad total de disposición. Lloré, porque ese testamento no era solo un papel, era una carta de amor, una forma de decirme, incluso desde la muerte, yo te vi, yo te valoré, yo te amé hasta el final. Acaricié su firma como si fuera su mano. Me sentí protegida por primera vez desde que él se había ido. Roberto me mostró las escrituras de 3 propiedades comerciales alquiladas que estaban generando ingresos mensuales que yo jamás imaginé. Me explicó cómo transferirlas a una holding familiar controlada por mí, para protegerlas legalmente. Me habló de la colección de arte, que había sido asegurada por una suma exorbitante. Todo estaba en regla, todo estaba listo. Solo esperaba mi decisión. El seguro de vida. Ese fue el punto más impactante.
Miguel había nombrado a un beneficiario único. Yo. No Mateo. No Camila. No un fideicomiso. Solo yo. La cifra era más alta de lo que cualquier madre humilde podría imaginar. ¿Por qué tanto?, pregunté, y Roberto respondió sin dudar. Porque él sabía cuánto valía su amor, y sabía cuánto podría dolerle el olvido. Guardé silencio. Mis manos temblaban, pero no era miedo, era poder. Por primera vez en mi vida sentí que tenía algo más que recuerdos. Tenía armas, no para destruir, sino para protegerme, para reconstruirme, para decidir. Ese mismo día firmé los primeros documentos. Fue como cruzar una puerta que me separaba de la mujer humillada que salió de esa boda y me conducía hacia una mujer nueva, una Isabel diferente, no menos maternal, no menos amorosa, pero mucho más consciente de su valor. Durante las semanas siguientes, regresé al despacho varias veces. Cada cita era un paso más. Transferencias, actualizaciones testamentarias, asignación de beneficiarios. Empecé a entender un lenguaje que antes me parecía lejano, el del control, el de la estrategia. Y me sentí viva. Me sentí dueña de mi historia. Entre los documentos encontré una carta manuscrita de Miguel. Con su caligrafía pausada y firme decía: «Si estás leyendo esto, es porque llegó el momento de poner límites. No dejes que nadie decida por ti. Lo que construimos fue real. No permitas que te borren. Usa esto como tu escudo. Te amo. Miguel». La apreté contra el pecho. Lloré largo. Lloré hondo. Pero esta vez eran lágrimas de fuerza. Guardé esa carta en mi mesita de noche. La leía cada mañana antes de salir. Porque sí, volví a salir. Volví a caminar por las calles con la frente en alto. Volví a mirar vitrinas sin sentirme ajena. Volví a comer en cafés sin temor al juicio de nadie. Algo había despertado en mí, algo que llevaba años dormido. También empecé a soñar, a hacer planes, a imaginar una vida distinta, una donde no fuera vista como un estorbo, donde no necesitara mendigar amor, donde pudiera simplemente ser Isabel, sin etiquetas, sin humillaciones, sin máscaras. Y aunque todavía no lo sabía, esos papeles, esas firmas, esa verdad oculta, serían el inicio de la mayor transformación de mi vida. Porque mientras ellos celebraban su falso triunfo, yo comenzaba a construir mi regreso. Un regreso silencioso, pero imparable. Mi primera decisión fue simple pero profunda. No decir una sola palabra, ni a Mateo, ni a Camila, ni mucho menos a doña Sofía. Mientras ellos seguían creyendo que yo era la madre sumisa que se conformaba con migajas, yo tejía en silencio la red que me devolvería todo lo que me habían arrebatado. El respeto, la voz, la dignidad. Le pedí al doctor Roberto Méndez que acelerara la creación de la holding. Quería que todos los bienes inmobiliarios quedaran protegidos legalmente, sin ningún vínculo visible con Mateo. En paralelo, ejecuté la póliza del seguro de vida. El banco me miró con respeto por primera vez. Ya no era solo una anciana con ropa sencilla. Era una mujer con recursos, con patrimonio, con historia. Con parte de ese dinero compré una pequeña oficina en el Meatjefjestwastwast centro. La remodelé discretamente, con la ayuda de una decoradora que me trató como a una reina. Ese sería mi refugio, mi base de operaciones. Nadie supo de ella, ni siquiera mis vecinas, porque esta etapa de mi vida se basaría en una sola palabra: estrategia. Contacté a un asesor financiero recomendado por Roberto. Le pedí que reinvirtiera parte de los ingresos inmobiliarios en activos seguros. También comencé a estudiar. Sí, a mis casi 70 años, me inscribí en un curso online de gestión patrimonial, porque decidí que nunca más iba a depender del conocimiento de otros para entender lo que es mío. Al mismo tiempo, comencé a trabajar en mi testamento. Quería que todo quedara claro, preciso, inapelable. Mateo quedaría fuera, no por venganza, sino por justicia, por merecimiento. En su lugar, designé a 2 fundaciones que apoyaban a mujeres mayores en situación de abandono. Quería que mi historia sirviera a otras como yo, que mi dolor tuviera eco. También incluí en ese testamento a 2 personas que, aunque no llevaban mi sangre, me habían mostrado cariño sincero. La señora Ramona, que me ayudaba con la limpieza desde hacía años, y el joven Luis,
el portero del edificio, que siempre tenía una palabra amable para mí. Ellos, que nunca esperaron nada, recibirían más que quienes me usaron sin pudor. Mientras todo eso ocurría, mantuve la apariencia. Seguía yendo al mercado, al templo los domingos, saludando con la misma voz suave de siempre. Si alguien me preguntaba por Mateo, yo sonreía. Está bien, ocupado como siempre, pero por dentro yo ya no era la misma. Era una loba en silencio, observando, planeando. Comencé a donar parte de mi ropa vieja, a vaciar armarios, a preparar la mudanza sin avisar. Quería irme de esa casa llena de recuerdos rotos. Compré un apartamento frente al mar, pequeño, moderno, con grandes ventanales por donde entraba la brisa y el sol. Ese sería mi nuevo hogar, mi nuevo comienzo. Decoré cada rincón con lo que me hacía feliz. Cuadros, florales, sillones cómodos, plantas colgantes. Me prometí no tener ninguna foto de Mateo a la vista. No por rencor, sino porque necesitaba sanar. Necesitaba aprender a amarme sin depender de su validación. También cambié mi aspecto. Fui a la peluquería, me corté el cabello, compré un par de vestidos nuevos, sencillos pero elegantes. Cuando me miré al espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Y sonreí, porque por fin me gustaba lo que veía. Un día decidí caminar por la zona donde estaba una de las propiedades que ahora me pertenecían. Al llegar, vi que el edificio era ocupado por oficinas prestigiosas. Una de ellas tenía el nombre de un bufete de abogados jóvenes. Sonreí al ver cómo los empleados salían apurados, sin imaginar que la señora que los observaba desde la vereda era su casera. Con parte del dinero del seguro, creé una cuenta universitaria a nombre de la hija de Ramona, una niña brillante que siempre me saludaba con respeto, porque comprendí que el futuro también se construye apoyando a quienes realmente lo merecen. Y porque, aunque mi hijo me negara, yo seguía siendo madre en el corazón. Abrí una pequeña fundación a mi nombre, Flor de Invierno, dedicada a apoyar mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Ofrecía ayuda psicológica, talleres, encuentros de apoyo. Me convertí en mentora, en voz, en abrigo para otras. Todo eso en silencio, sin entrevistas, sin fotos, solo hechos. Una noche, mientras tomaba un té en mi balcón nuevo, vi el mar agitado. Sentí que cada ola era una parte de mi historia, llevándose el dolor. Cerré los ojos y pensé, fuiste fuerte, Isabel, más fuerte de lo que ellos imaginaban. Y decidí que, llegado el momento, enfrentaría a Mateo, pero no con lágrimas, con verdades, con papeles, con decisiones. Fue entonces cuando Roberto me llamó para revisar las cláusulas finales del testamento. Le pedí que agregara algo especial, una carta dirigida a Mateo, que solo recibiría si intentaba reclamar algo. Una carta donde, con palabras firmes, le explicaba cada paso, cada decisión, cada silencio, para que no dijera que no lo sabía. También redacté un documento de revocación de poderes, anulando cualquier posibilidad de que él actuara a mi nombre. Quería protegerme de cualquier intento legal futuro, porque sabía que, llegado el momento, recurriría a cualquier medio. Y yo ya no estaba indefensa. Comencé a guardar recibos, comprobantes, declaraciones notariales, todo en carpetas bien etiquetadas. No por desconfianza, sino por preparación, porque cuando una mujer renace, debe proteger su territorio, su paz, su verdad. Y aunque no lo sabía entonces, ese día estaba cada vez más cerca. El día en que el silencio terminaría, el día en que las máscaras caerían, y yo no retrocedería un paso. Si llegaste hasta aquí y alguna vez sentiste que la vida te subestimó, suscríbete al canal, porque tu historia, como la mía, también puede convertirse en fuerza, en justicia, en renacimiento. Durante semanas seguí interpretando mi papel a la perfección. Era la madre ausente, la anciana silenciosa, la figura olvidada. Mientras tanto, cada día reforzaba mi nueva vida. Me levantaba temprano, tomaba café frente al mar, caminaba descalza por mi sala, hablaba con mujeres como yo en la fundación y escribía en un diario cada pequeño triunfo que lograba en mi nuevo mundo. Mateo y Camila no supieron de mí durante ese tiempo, y eso, lejos de herirme, me confirmaba que el silencio no les dolía,
que la ausencia de una madre no era una pérdida para ellos. Para mí, en cambio, fue libertad. Una libertad que usé para llenar vacíos que durante años cubrí con amor no correspondido. Una tarde Camila me envió un mensaje, frío, formal. «Hola, Isa. Estamos organizando una cena con algunos inversores. ¿Podrías prestarnos la casa vieja para el evento? La tuya es más tradicional». Leí la frase 2 veces. Sonreí. «La casa ya no está disponible», respondí sin más. Ese fue el primer golpe. El primero de muchos. Empecé a recibir mensajes esporádicos de Mateo, todos envueltos en necesidad. «¿Tienes todavía contacto con aquel contador? ¿Te acuerdas del nombre de aquel proveedor de banquetes? Camila quería saber si aún conservas las copas de cristal». Cada texto era una forma elegante de pedir sin pedir. Pero esta vez yo no respondía. Observaba, tomaba nota. Durante ese tiempo también recuperé vínculos que había descuidado. Volví a visitar a Clara, mi amiga de la infancia, que vivía a 2 ciudades de distancia. Pasamos tardes enteras conversando como si no hubiera pasado el tiempo. Ella, al verme rejuvenecida, me dijo: «Isabel, te veo más viva que nunca». Y era cierto. Me inscribí en clases de cerámica, en clases de pintura. Conocí mujeres mayores que, como yo, habían sido descartadas por sus familias. Cada historia era un espejo. Cada lágrima compartida era un lazo. Y entre arcilla y acuarelas comenzamos a reconstruirnos juntas. No desde la rabia, sino desde el amor propio. Compré un vestido rojo, el primero en décadas. Siempre me vestí con tonos sobrios, discretos. Pero ese día, al verme en el espejo, supe que esa Isabel que se escondía detrás de la austeridad ya no existía. Ahora era otra. Una mujer que caminaba con la cabeza erguida y los labios pintados de dignidad. Una tarde en el mercado, me encontré con una conocida de la iglesia que no veía hacía meses. «Te ves distinta, Isa», me dijo. «Más ligera». Le sonreí. Y sí, me sentía así, ligera, como si me hubiera quitado de encima el peso de los años, de los desprecios, de la necesidad de ser querida por quienes no sabían querer. Me hice un nuevo corte de cabello. Cambié los muebles del apartamento. Pinté las paredes de colores claros. Me deshice de todo lo que me recordaba a la tristeza. Cada espacio, cada objeto, debía representar mi nueva vida. Una vida elegida, no impuesta. Una vida libre de expectativas ajenas. En la fundación, empezamos a organizar encuentros semanales, charlas, meriendas, talleres. Se llenaban de mujeres como yo, invisibles para el mundo, pero inmensas por dentro. Empecé a hablar en voz alta, a contar mi historia, sin nombres, sin rencor, pero con verdad. Y al final, siempre alguien se acercaba a decir: «Gracias, me diste valor». Comencé a escribir cartas que nunca enviaría. Una para Mateo, otra para Camila. En ellas relataba mi dolor, pero también mi despertar. Escribirlas era un ejercicio de liberación, porque no necesitaba que ellos las leyeran. Lo que necesitaba era sacarlo de mí, vaciar el veneno, dejar espacio para la luz. Y entonces llegó el momento que marcó el cambio definitivo. Mateo me llamó. Su voz era distinta, nerviosa, no por amor, por necesidad. «Mamá, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo». No pregunté para qué, no hice promesas. Solo le dije: «Sí, el martes, a las 4, donde siempre». Y colgué, porque ya no tenía miedo, porque ya no esperaba nada, porque esa Isabel que él dejó sola frente a un salón lleno de extraños ya no existía. La que iría a ese encuentro era otra, una mujer completa, una madre con cicatrices, una señora con poder y dignidad, mucha dignidad. El martes llegó con un cielo gris, pero mi alma estaba en calma. Me vestí con el nuevo conjunto beige que había comprado semanas atrás. Me recogí el cabello, apliqué un poco de perfume de lavanda y tomé el portafolio donde guardaba toda la documentación legal. No como amenaza, sino como respaldo, como armadura. Llegué al café media hora antes. Elegí una mesa en la esquina, de espaldas a la entrada, para poder observar sin ser vista al principio. Cuando Mateo entró, supe que algo estaba mal. Caminaba con los hombros caídos, sin el brillo altivo de siempre. Detrás de él, Camila, más delgada, el ceño fruncido, visiblemente incómoda. Se sentaron frente a mí con una sonrisa forzada. «Mamá,
Gracias por venir, dijo Mateo. Noté que sus manos temblaban. Me limité a asentir. No ofrecí abrazos. No pregunté cómo estaban. Solo esperé. Porque ahora el silencio era mío. Y el poder también. Camila fue directa. Tuvimos algunas inversiones que no salieron como esperábamos. Nada grave, pero necesitamos liquidez urgente. Mateo bajó la cabeza. Yo observé sus rostros. Por primera vez vi miedo. No el miedo de un hijo ante una madre, sino el de alguien que sabe que ha agotado todas sus cartas. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos. Sabemos que aún tienes ahorros y que el departamento de la calle Italia está desocupado. Podríamos ponerlo a nombre de Mateo, solo temporalmente, hasta que se recupere la inversión, agregó ella, con la voz dulce de siempre. Esa dulzura que ahora me causaba náuseas. Abrí el portafolio y saqué una copia del testamento actualizado. La deslicé sobre la mesa sin decir nada. Camila frunció el ceño. Mateo la miró confundido. «¿Qué es esto?», preguntó. «Tu respuesta», dije con calma. «Léelo. Ahí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre mi situación actual». Pasaron los minutos más largos de sus vidas mientras leían. Primero fruncieron el ceño. Luego se miraron entre ellos. Después me miraron a mí como si no me reconocieran. «¿Quitaste a tu propio hijo del testamento?», soltó Mateo, con una mezcla de incredulidad y furia contenida. «No te quité», respondí. «Tú te fuiste solo». Camila intentó retomar el control. «Isa, esto es un error. Tú eres una mujer buena, una madre. No puedes dejarnos fuera de tu vida por un malentendido». Sonreí. «¿Malentendido? ¿Fue un malentendido cuando me ignoraron durante meses? ¿Cuando agradeciste a tu verdadera madre delante de todos con el dinero que yo ahorré durante toda mi vida?» Mateo se removía en su asiento. Su voz se quebró. «No fue mi intención herirte». Mi mirada fue firme. «No fue tu intención pensar en mí». Y eso fue lo más hiriente. Saqué otra hoja del portafolio. Era una carta manuscrita. Se la extendí. «Esto es lo único que tengo para ti. Léela cuando estés solo». Doña Sofía, que no estaba presente, fue mencionada por Camila, sin pudor. «Mamá solo intentó ayudar. Siempre quiso lo mejor para Mateo», asentí. «Y lo consiguió. Lo alejó de sus raíces. Lo desconectó de su historia. Lo convirtió en alguien irreconocible». Mis palabras no eran duras por rencor. Eran precisas por justicia. Hubo silencio. Largo. Tenso. Mateo bajó la mirada. Camila ya no sonreía. «¿Entonces no vas a ayudarnos?», dijo él al fin, con una voz que ya no sonaba autoritaria. «No», respondí, «porque aprendí que no se puede seguir dando a quien solo sabe recibir. Mi amor fue generoso. El de ustedes, interesado. Y ahí está la diferencia». Me puse de pie con elegancia. Tomé el portafolio, dejé un billete sobre la mesa para pagar mi café, y antes de irme, miré a Mateo a los ojos. «Cuando agradeciste a tu verdadera madre, perdiste algo más que dinero. Perdiste a la única persona que hubiera dado la vida por ti». Y salí sin mirar atrás. La carta que dejé explicaba todo, con detalle, con fechas, con recuerdos. No buscaba herir, sino dejar constancia, para que cuando me recuerde, no lo haga con dudas, sino con la certeza de que su madre no se rindió. Solo se cansó de ser invisible y eligió ser digna. Volví a casa esa noche con una paz que nunca antes había sentido. No por haber ganado, sino por haberme elegido. Durante tantos años fui leal a un amor que solo era correspondido cuando convenía. Ahora, por fin, era leal a mí misma. Y eso era libertad. Pasaron semanas sin noticias, hasta que un día recibí una carta certificada. Era una notificación legal. Mateo y Camila estaban intentando impugnar el testamento de Miguel, alegando incapacidad emocional en sus últimas semanas de vida. Fue entonces que supe que ya no se trataba solo de dinero. Era ego, era codicia, era el intento desesperado de recuperar el control. No sentí miedo, solo una profunda decepción. ¿Tanto desprecio habían ocultado? ¿Tampoco les importaba la memoria de Miguel? Me senté con Roberto y preparamos la respuesta. Incluimos documentos médicos, testigos, grabaciones, pruebas firmadas. Todo en orden, todo sólido, todo legal, cada mentira enfrentada con una verdad. La audiencia se fijó para el mes siguiente. No invité a nadie, fui sola.
con el cabello recogido, el vestido azul marino que me daba fuerza y un pequeño broche de Miguel en la solapa. Ellos llegaron con un abogado joven y arrogante. Doña Sofía no asistió, pero su sombra estaba presente en cada argumento esgrimido por Camila. Cuando el juez me pidió declarar, hablé con serenidad. Relaté mi vida, mis sacrificios, las decisiones de Miguel y, sobre todo, la verdad de los últimos años, el abandono, la humillación, el uso descarado de mi amor. No lloré, no grité, solo conté los hechos. El silencio en la sala fue absoluto. La sentencia llegó rápido. El testamento fue validado. Mateo quedó fuera de cualquier herencia. El patrimonio quedaba blindado bajo mi control. Sus intentos fueron desestimados como oportunistas. Salí del tribunal sin mirar atrás, y aunque por fuera parecía entera, por dentro sentía un duelo. No por el dinero, por el hijo que perdí mucho antes del juicio. Al día siguiente aparecieron en la puerta de mi nuevo apartamento. Llamaron por horas. No abrí, no respondí. Dejaron una nota bajo la puerta, una mezcla de súplica y amenaza. «No hagas esto, mamá. Somos familia. ¿Vas a dejarnos así?» La rompí en pedazos y la lancé al viento desde el balcón. La historia comenzó a correr en el círculo social de Camila. Lo que antes eran sonrisas, fingidas, se convirtieron en cuchicheos incómodos. La imagen de perfección se derrumbaba. La suegra perfecta había sido vencida por la madre, que ellos creían débil. Y en ese derrumbe, su orgullo también se desmoronaba. Con el paso de los días, Mateo intentó un acercamiento emocional. Mensajes como: «Extraño tus guisos, te soñé anoche, no estás sola, mamá». Pero yo ya no era aquella mujer que se derretía por migajas. No contesté, porque el silencio, cuando nace del respeto propio, es la respuesta más poderosa. Camila, en un último acto de desesperación, acudió a una entrevista con una periodista de sociedad. Quiso presentarse como la víctima de una suegra rencorosa. Pero los hechos eran innegables. Los documentos estaban registrados, las pruebas eran públicas, y su discurso no resistió el escrutinio. La Fundación Flor de Invierno recibió más atención que nunca. Mujeres de todo el país comenzaron a enviar cartas, algunas con historias parecidas, otras con palabras de agradecimiento. Yo leía cada una con el corazón abierto, porque entendía, porque sanaba a través de ellas, porque juntas estábamos construyendo un legado distinto. Decidí organizar un evento, el primero abierto al público, un encuentro de mujeres mayores donde hablaríamos de dignidad, abandono, fuerza. Fue un éxito. Cientos asistieron, y entre los aplausos y abrazos, comprendí que ya no necesitaba la validación de un hijo. Ahora tenía una red de hermanas que me sostenía. Mateo nunca volvió a buscarme en persona. Su silencio esta vez no me dolió. Era el eco de una decisión tomada. Y Camila, según supe, se distanció de doña Sofía. El conflicto interno en su familia comenzó a surgir. Las grietas ya no podían cubrirse con maquillaje ni apariencias. El colapso, como todo en la vida, llegó por dentro. Recibí una carta de la hija de Ramona. Me decía que había sido admitida en la Universidad de Medicina, con beca completa, que su sueño era convertirse en doctora y ayudar a mujeres mayores. Lloré al leerla, porque ahí estaba la respuesta. La vida, cuando se planta con amor, florece en otros campos. Volví a la casa antigua una última vez, no para habitarla, solo para despedirme. Caminé por los pasillos, acaricié las paredes, hablé en voz baja con los recuerdos. No sentí tristeza, sentí gratitud por lo que fui, por lo que di, por lo que decidí no ser más. Al salir dejé las llaves en una caja de madera con un lazo. Dentro, una nota. «Gracias por los años, pero ya no te necesito. Me tengo a mí misma». Cerré la puerta sin mirar atrás, porque entendí que el verdadero clímax de mi historia era vivir sin miedo, sin culpa, sin la necesidad de ser aceptada por quienes no supieron valorarme. Hoy vivo frente al mar, en un apartamento lleno de luz, de silencio elegido, de paz construida con escombros de dolor. Cada mañana abro las ventanas y dejo que el viento me acaricie el rostro. Ya no hay prisas, ya no hay necesidad de aprobación, solo estoy yo, y mi dignidad intacta. Decidí rodearme solo de lo que me hace bien, plantas que crecen sin pedir permiso,
libros que me abrazan con palabras sinceras, música que me recuerda que aún tengo latidos por vivir. Me siento libre, no por lo que poseo, sino por lo que solté. Solté culpas, expectativas, vínculos falsos, y me abracé a mí misma. La fundación crece. Cada semana llegan más mujeres, algunas tímidas, otras rotas, todas valientes. Compartimos meriendas, historias, silencios. Nos miramos con esa complicidad de quien sabe lo que es ser invisible, y aún así, elegir brillar. Ellas me llaman Doña Isabel, con un cariño que no pide nada a cambio. Mis días están llenos, no de obligaciones, sino de propósito. Pinto cerámicas que regalo en cada taller. Cocino recetas antiguas y las comparto con vecinas nuevas. Escribo cartas a mujeres que nunca conoceré, pero que necesitan leer que no están solas, porque yo también necesité esas palabras alguna vez. A veces, me siento en la terraza con una copa de vino y contemplo las estrellas. Pienso en Miguel, en cómo me preparó sin que yo lo supiera, en cómo me amó hasta después de la muerte. Y le agradezco, porque sin él no tendría las herramientas, pero sin mí no habría tenido el coraje. Y eso también es amor. No extraño a Mateo. Lo recuerdo, sí, pero sin dolor. Comprendí que amar no siempre significa poseer, que los hijos no son de uno, que algunos caminos se bifurcan sin que podamos impedirlo, y que a veces decir basta es la forma más pura de decir me amo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia resonó en alguna parte de tu alma, te invito a suscribirte al canal, comentar, compartirla, porque cada historia contada es una herida que sana, y cada mujer que se levanta es una semilla de cambio. Sigamos floreciendo, juntas, a nuestra manera, a nuestro tiempo. Cuando mi hijo levantó esa copa y me borró con una sola frase, pensé que me había roto para siempre, pero no me rompí, me reconstruí. No me fui, desperté. Ese día entendí que a veces es necesario tocar el fondo del olvido para recordar quién se es, porque yo no era solo la madre olvidada, era la mujer que renació de sus propias cenizas. Y desde entonces ya no espero que me valoren. Ahora decido quién merece quedarse en mi vida.